Hola, mi nombre es Vanessa. En este video voy a explicar, pueden ver el proceso de creación de una máscara. En este caso, el tema a seguir era que tuviera cuernos. Entonces, comenzamos haciendo el molde para crear nuestra espuma. Ponerle cinta a la caja es muy importante, ya que nos va a ayudar a desmoldar muchísimo más fácil. No tiene que haber huecos para que no haya fugas. Y para empezar a hacer la espuma hay que simplemente juntar las dos partes, mezclarlas, hacer una mezcla uniforme y vertirlas en la caja. Una vez que lo vertimos, esperamos 10 minutos a que se termine de realizar y desmoldamos. Una vez que tenemos nuestro bloque, hay que medir y marcar la forma de nuestra máscara para después recortar los bordes. La verdad es que al principio sí es divertido, pero después de un rato ya no tanto. Algo así es como tenemos que ir dejando la figura hasta que quede de esta manera, sin bordes. Y comenzamos nuestro proceso de lijado. En esta parte les recomiendo que utilicen una lija de grano bastante alto, ya que como es la primera capa es como la más difícil o la más dura o la que más trabajo le tienes que dar. Entonces, si utilizas desde un principio una lija con un grano bastante grueso, se te facilita demasiado el trabajo. Literal, en todo el proceso hay que lijar. No tengan miedo de cortar excedentes, de utilizar cúter, de doblar las lijas. En serio, les va a facilitar demasiado el trabajo. Si se ponen a cortar, por ejemplo, en esa parte tenía que hacer un hueco y pues perforé la espuma con las tijeras y comencé a dar vuelta para que pudiera salir. Como esta materia es lijado y prototipos, literal hay que lijar demasiado hasta que nos quede la figura que realmente queremos. Es realmente importante dar detalles y exagerarlos un poco, ya que después de este proceso hay que empastar y muchas veces se tapan este tipo de detalles, entonces exagerar los detalles es muy importante. No necesitamos que sea tan alta, así que lo recorté a la mitad para que nos quedara una superficie más baja y más fácil de trabajar. Ya que tenemos nuestro prototipo listo, tal como lo queremos, es momento de empastar. Fíjense, aquí voy a empezar las dos espátulas. Fíjense la cantidad. Más o menos. 2%. ¿Ok? 2%. ¿Va? Y entonces aquí se trata de... Falta un poquito de catalizador. Si se fijan, casi no hay cambio de color. ¿Lo ven? Tiene que notarse un poquito. A veces es más notorio obviamente en pastas más claras. ¿Cuál es la función del catalizador ahí?
Si tú lo aplicas esta, sin catalizador, jamás va a endurecer. ¿Ok? Entonces, el catalizador lo que hace es generar una reacción química que va a endurecer la pasta. ¿Sale? Y entonces, está ya. Y entonces, voy a tener, cuando se seque, ¿puedo usar eso o lo vas a necesitar? ¿Ok? Imagínense que ya es mi máscara y aplico mi pasta automotriz. Ahorita es muy poquita, ¿no? Voy a dejar aquí, exprofeso, esos bordos feos, ¿sale? Cuando la aplico hay que tratar de hacerlo lo más parejo posible. Ay, lo más parejo posible, ¿ok? Y que quede completamente cubierta la espuma de pasta automotriz, ¿vale? Que no queden huecos porosos como esos. Digo, no pasa nada si quedan, después lo podemos refinar, ¿no? ¿Se fijan cómo trato de limpiarla y de todas maneras queda ahí un remanente? Bueno, en vidrio o en cerámica eso no pasa. Siguiendo los pasos que nos recomendaron, comenzamos a empastar, que es un poco más difícil de lo que nos explicaron, ya que pues esta máscara no tiene superficies planas. Entonces, que quede como parejo es bastante complicado y siempre tiene muchos relieves, por lo que les recomiendo no tenerle miedo a usar las manos. Siempre tratar de que la superficie quede lo más lisa posible y evitar muchos grumos porque después la lija nos va a costar. Repetimos el proceso de crear la pasta, ponerle catalizador las veces que sea necesario, ya que vas a necesitar bastante, pero no puedes hacer mucha de una, ya que luego se te puede llegar a secar. Aquí empecé a utilizar las manos y de verdad se los recomiendo. Hace la diferencia y te evitas muchísimo tiempo de lijado. Así que no le tengan miedo y utilicen las manos si pueden. La pasta también nos puede servir para aumentar volumen de ciertas cosas que se nos pasaron cuando lijamos la espuma. En este caso yo lo utilicé para darle más volumen a esa parte del cuerno y utilicé el cúter antes de que se seque por completo. Utilicé el cúter para cortar las partes como más gruesas y evitar lijar de más. Eviten a toda costa tener que lijar de más. Si puedes cortar excedentes, córtalos. Comenzamos a lijar y en serio esta parte es interminable. Es prácticamente paciencia. Lijar con un grano grueso, si es que tienes muchísimos grumos, como es mi caso, y después ir bajando el grano a la lija. Yo comencé con una lija 50 y terminé con unas 600, pero siento que depende cómo tú vayas viendo el proceso, pero sí es muy importante tener varios tipos de lijas y utilizar al final lijas de agua. En esta parte también no tengan miedo de utilizar el cúter. Si son cosas muy grandes, utilícenlo. Después pueden volver a poner pasta o terminar de arreglarlo con pláster. Después de lijar 5 días o el tiempo que necesites, tú tómate tu tiempo porque tiene que quedar perfecto. Porque si lo termoformas con textura se va a notar. Del lado derecho tiene textura y se va a notar del lado izquierdo no. Ya que tienes bien tu figura, hay que medir la placa para termoformarla y cortarlo al tamaño de la máquina que va a empezar a termoformar.
aquí importante es la primera pasada. La primera pasada con el cúter es marcarlo, ¿no? Prácticamente no le estoy dando fuerza. La segunda igual. ¿Ok? Fíjense cómo el cúter trato de que no se vaya así ni así. ¿Ok? Siempre lo más vertical posible. Ya después, con cuidado, la misma línea, no lo hagan, traten de usar la misma regla, ¿no? Pero ya el cúter ya hizo canal. ¿Ok? Entonces ya el mismo canalito te va guiando. Ahora sí hay que colocar la placa en la máquina, que en esa parte te ayudan, para que empiece a calentarse. Tiene que estar lo suficientemente caliente para que tome la forma, pero no tan caliente porque si no, no sirve. Una vez que sale de la máquina, simplemente hay que recortar los excesos de la placa. Y ahora tratar de desmoldar. En este caso tuve que cortar la parte de la barbilla, ya que formaba un candado mecánico y no había manera de que saliera si no lo cortaba. Entonces hay que cuidar mucho ese tipo de detalles y pues tratar de sacarlo. Al fin lo saqué después de 1000 intentos y con la peor toma lo pude sacar. Pero tengan cuidado también en esa parte porque se puede romper. Para la pintura utilicé pegamento blanco, café, el necesario para crear la intensidad que tú quieres. Primero tiene una capa de acrílico color beige y ya que se seque, tomé un pincel para óleo ya que es más áspero y da una textura diferente. Lo primero que hago es marcar las partes que quiero estar más oscuras y después empezar a difuminar con la brocha. Simplemente es esparcir el producto para que dé como un efecto de sombra, un efecto de desgastado también. Lo hice a 2 tonos, utilicé uno más claro y uno más oscuro. También para difuminar puedes utilizar tu dedito y de verdad queda un buen efecto. Y con esta pintura también puedes empezar a darle dimensión a la figura, ya que pues si pones más oscuro en partes que están más alejadas, pues se ve muchísimo mejor. Esta parte prácticamente es estar jugando con la pintura, experimentar cómo se ve bien. Para finalizar utilicé acrílico negro para dar detalles y para simular huecos donde no los tenía. Con un cúter y una vela comencé a cortar las partes que no quería de la máscara, ya que quería que simulara un hueso roto como a la mitad de la cara. Entonces, para que se viera mejor y no romper la máscara, es mejor utilizar una herramienta caliente, igual para los hoyos de los ojos. Después hay que lijarla para que no te cortes y listo. Este es el resultado final. Aprender todas las técnicas posibles es algo fundamental en nuestra carrera.
siento que la técnica de termoformado en específico también es algo como no tan usado, pero que es importante saber y saber cómo llevar el proceso de todo esto. En la industria automotriz también hay muchísimas piezas que se hacen mediante este proceso, entonces considero que aprenderlo y saber desde dónde viene es de suma importancia.